aire. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del equipo de la Biblioteca Regional de Antofagasta, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cuerpos Emergentes, Modelo Metodológico para un trabajo corporal con mujeres, de Jimena Silva Segovia. Esta es una actividad que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Agradecemos también a todas las personas que nos ven a través de esta transmisión a lo largo y a lo ancho de la región de Antofagasta, a través de las 9 comunas de nuestra región. El principal objetivo de esta actividad es poder difundir y dar a conocer el trabajo a la comunidad lectora de nuestros escritores locales. El trabajo que Jimena Silva Segovia ofrece en esta publicación financiada por Fondesit y editada por Ediciones RIR, articula un interesante propósito: dar voz al cuerpo. En otras palabras, reconocer la emergencia de un cuerpo plural, cuerpos de mujeres que se despliegan desde sus biografías en las páginas que usted tiene a continuación, haciéndoles visibles, comprensibles y narrables. La autora busca, junto con otras mujeres, hacer frente a los miedos, las injurias y a la vez que exorcizan los discursos que victimizan y que las sitúan en un lugar de vulnerabilidad y que debilitan sus autonomías. Jimena Silva Segovia es psicóloga social, especializada en género, sexualidad y derechos humanos por la Universidad de Chile. Como migrante en Bolivia en los años de la dictadura militar en Chile, se inició en antropología sociocultural crítica, trabajando con pueblos originarios quechua y aymaras. Ha guionizado y dirigido documentales sobre problemas etnocomunitarios y políticos en Bolivia y Chile. Posteriormente realizó el doctorado en antropología en la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. Fue directora de un programa de género universitario entre los años 1999 y 2005. Desde el 2003 ha desarrollado un modelo teórico metodológico para el estudio del cuerpo, publicado en el año 2013. Sus investigaciones han sido divulgadas en revistas de corriente principal y libros de autoría individual y colectiva. Ha recibido premios nacionales, regionales e internacionales por los aportes de sus investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos a la comunidad, y también ha recibido becas de investigación CONECYT, FONECYT y CLACSO, y para estudios de posgrado. Actualmente es profesora titular de la Universidad Católica del Norte. Damos la más cordial bienvenida a Jimena Silva. Jimena, bienvenida a las redes sociales de la Biblioteca Regional. Muchas gracias, Gisela. La biblioteca siempre ha sido un soporte para todas las personas que estamos interesadas en comunicarnos con nuestro entorno, nuestra comunidad. Y queremos siempre devolver lo que sacamos de la comunidad a través de cualquier que sea el soporte, y la biblioteca ha sido uno de ellos. Por eso te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Jimena, por permitirnos también, por permitirnos poder conocer este interesante trabajo. Gracias. También quiero saludar a los invitados que nos acompañan esta tarde. Nuestro primer invitado es doctor en Psicología Social, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Chile. Sus investigaciones se enfocan en psicología social y política. Se ha destacado como investigador en derechos humanos y memoria, aportando desde esta perspectiva al desarrollo científico del país. Su proyecto actual es Cultura, Política y Postdictadura, Memorias del Pasado, Luchas del Presente y Desafíos del Futuro. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Manuel Cárdenas Castro. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Gisela. Encantado de estar de nuevo en esta que es como mi casa. Yo viví y trabajé durante muchos años en Antofagasta y, bueno, me quedaron, entre otras grandes cosas, estas amistades, Jimena, Ricardo, ¿verdad? Y otras muchas que todavía tengo por ahí. Así que siempre encantado de volver ahí a esta que es como nuestra casa.
Gracias, Manuel. Qué bonito poder ser puente también con este territorio de la segunda región. Saludamos también a nuestro segundo invitado. Él también es doctor en Psicología Social, es académico de la Universidad Católica del Norte. Sus investigaciones han aportado al análisis de género, sexualidad y derechos de la población LGTBI. Además, ha destacado su desarrollo en líneas de trabajo en derechos humanos, infancia y género, los que aportan a la equidad de poblaciones chilenas silenciadas por el adultocentrismo, como es la niñez. Saludamos y damos la bienvenida también a Ricardo Espinosa Tapia. Bienvenido, Ricardo. Hola Gisela, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas quienes se conectaron a esta transmisión. Agradecer a Jimena también por esta invitación y saludar esta instancia con amigas y amigos que vamos a compartir en esta conversación. Gracias, Ricardo. Bueno, y finalmente voy a saludar a una amiga de la Biblioteca Regional de Antofagasta, colaboradora también de este recinto bibliotecario. Ella es académica de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte, es periodista, magíster en literatura hispanoamericana y en arte e industrias creativas. También es directora del Diplomado de Gestión Cultural que imparte esa Casa de Estudios Superiores y también directora del sello independiente Ediciones Suraña. Saludamos a nuestra amiga María Constanza Castro. Bienvenida, María Constanza. Muchas gracias, Gisela. Gracias de nuevo por acogernos aquí en el espacio de la biblioteca. Bueno, como tú lo dijiste, somos amigos cercanos, trabajamos siempre juntos. Y a su vez también aquí estoy con buenos amigos, con Jimena Silva, con quien estamos actualmente trabajando juntas en proyectos y de quien he aprendido mucho además, porque la verdad es que, pucha, me he metido en temas súper interesantes que nunca pensé que iba quizás a profundizar tanto. Así es que, bueno, y en particular este libro es sumamente interesante y muy bello. Es un libro muy estético, que es un placer leerlo, la verdad. También me encuentro con mi amigo Ricardo Espinosa, con quien también hemos trabajado muchas veces juntos en la Facultad de Humanidades, llevamos ya 10 años allí trabajando y siempre muy contenta de compartir con él, también ha sido un gran maestro para mí. Y bueno, y estamos con Manuel Cárdenas, a quien justo parece que yo llegaba y él partía de la universidad, más o menos. Pero siempre, Manuel, siempre se habla de ti, siempre se sabe de ti en el sentido de todo lo que aportaste, desde lo teórico, desde la investigación. La verdad es que dejaste allí, bueno, un semillero, o sea, se habla todavía de Manuel Cárdenas y todavía leemos tus artículos, nos encontramos con artículos y etcétera. Así es que súper contenta de estar acá en esta conversación y eso. Súper. Bueno, bienvenidos a todos, decirles a la comunidad y a toda nuestra audiencia que se encuentra en estos momentos conectados a nuestro Facebook Live, que todas las consultas, saludos y comentarios los pueden ir dejando en el chat, los cuales van a ser leídos al final de esta presentación. Así que te dejo, María Constanza, con Jimena, con Manuel y Ricardo, para escuchar esta interesante conversación sobre este maravilloso libro, Cuerpos Emergentes, modelo metodológico para un trabajo corporal con mujeres. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me veo un poco a contraluz, y tengo atrás un mapa corporal del libro, así que muy contentos de saludarles a todos y a todas. Estamos aquí, como dijimos, bueno, con nuestros amigos investigadores del área de las ciencias sociales, hablando sobre un libro muy particular que se llama Cuerpos Emergentes, modelo metodológico para un trabajo corporal con mujeres. Y lo primero que uno se pregunta es, y es una pregunta para que nos conteste Jimena, cuéntanos un poco de la génesis, cómo empezaste, cuándo empezaste y cómo llegaste a sistematizar este modelo que finalmente pasa a llamarse modelos intertextuales. ¿Ya? Modelo de mapas intertextuales, y que nos expliques un poco de qué va, de qué trata este intertexto, etc.
Bueno, parece que hay un poco de problema para que la gente se conecte. No sé si en algún punto se puede hacer un avisito de cómo conectarse, no sé. Pero bueno, partimos y les comento. Yo creo que partió este interés de hacer un modelo por el mismo trabajo que estaba haciendo desde en los años 80 en las comunidades campesinas, ¿no? Donde el tema de los cuerpos estaba completamente dicotomizado y disociado entre el hombre y la mujer, en los lugares que podía ocupar, qué voz podía darle y las violencias que habían transversalizando a esta relación. Y la invisibilización que esta relación tenía para el resto, o sea, a nivel jurídico, a nivel sociocultural, a nivel de las sanciones de la violencia, etcétera, o de las prácticas de la violencia como tan naturalizadas. Mucho tiempo a mí me tuvo siempre preocupada, incluso mi propio asentarme en estas comunidades por tener una fisonomía X, tuve muchísimas dificultades para poder entrar a trabajar en estas comunidades con mujeres y hombres por el puro hecho de tener un tono de piel o de tener una forma de hablar, etcétera, que no era propiamente campesina. Y entonces todo estaba apuntando a lo que el cuerpo, a mi cuerpo les decía a ellos y no de lo que mi intención relacional decía. Mi intención relacional era completamente comprometida con la problemática campesina, pero sin embargo mi aspecto corporal era lo que me frenaba la entrada a trabajar. Todo el tiempo estas cuestiones a mí me inquietaban, me preocupaban, mi propia historia, mi biografía, ¿no? Está plagada de preguntas acerca del cuerpo, ¿no? Y acerca de dónde puede estar el cuerpo de las mujeres y dónde puede estar el cuerpo de los hombres en contextos X, ¿no? Entonces, partí ya con la idea de escribir esto en mi tesis de pregrado, que tenía que ver con el rumor, ¿no? El rumor de tipo sexual es porque las mujeres se desplazan de espacios que pareciera que están determinados social y cultural y políticamente para los hombres. Si la mujer se desplaza hacia lo público y sale del ámbito privado y está en las horas en que se supone que debe estar cuidando a los hijos en la universidad o en la casa o en un café, era un motivo de hacer rumores acerca de ella y principalmente rumores de tipo sexual. Entonces, estos elementos que fueron siempre problemáticos y tensos para mi entorno, me estaban siempre apretando para poder comprenderlos, en principio no comprendiéndolos, porque además en ese tiempo, que son los años 80, trabajaba principalmente con la psicología social clásica, entonces era como más descriptiva y como mucho más apegada a los modelos positivistas de trabajo, y entonces la antropología me abrió más bien este campo, de ver lo simbólico, de comprender las interacciones, la cultura, los símbolos, etcétera, ¿no? Gracias, Jimé. Sí, tengo entendido que tú partiste trabajando con jóvenes estos mapas. Cuéntanos, ¿quiénes los han aplicado? ¿Dónde se ha aplicado esta metodología? Bueno, sí, lo de los mapas, bueno, eso es lo que te conté recién, en realidad es una cuestión del contexto, donde me surgieron un poco como la génesis que decías tú, pero el trabajo de los mapas propiamente tal está vinculado a un trabajo que inicié en los años 90 aquí en Chile, primero con jóvenes universitarios, hombres y mujeres, en talleres donde se trataba de que a través de sus biografías pudieran ellos dar cuenta de su construcción de género. Y entonces hacíamos máscaras.
Hicimos miles de máscaras. En todos los cursos que hacía, trataba de que ellos pudieran, a través del rostro, hacer un relato, una narración de cómo se habían construido como personas. Y que cuáles eran las marcas del género con que vivían y con que expresaban su ser relacional. Y entonces en algún momento, en un curso en la Norte ya, en la Católica, porque este trabajo de las máscaras lo inicié en una universidad pequeña de aquí de Antofagasta, que se llamó José Santojosa, ¿no? La Universidad José Santojosa, que me abrió las puertas para hacer miles de metodologías y de talleres de distintas cosas. Y entonces, haciendo este mismo trabajo en la Católica del Norte, en psicología, una estudiante me dijo, pero yo siento que mi cuerpo, entonces empezó a hablar del cuerpo a través de la máscara, del rostro. Entonces, dijimos ahí en la misma clase, dijimos, ¿por qué no hacemos entonces de la máscara hacemos un arte que nos permita hablar del cuerpo para que tú puedas expresar y ese mapa que tú tienes ahí atrás es uno de los primeros mapas, es del año 2005, tengo la impresión, no se nota con nitidez, pero ese es uno de los primeros, ¿no es cierto? No, que no tiene nitidez la figura, pero se ve. Entonces, esta interpelación de este joven me llevó a diseñar un trabajo como de ensayo, ¿no? Un ensayo, a ver, dibujemos lo que hay más abajo de la máscara. Y empezamos a hacerlo en papeles, y pegábamos papeles, y pintábamos en papeles, y realmente surgieron unos artes plenos de narraciones, y entonces yo dije, bueno, esto tiene que sistematizarse, y a ver cómo lo hacemos. Entonces, en ese tiempo ya, el 2006, yo empecé el doctorado en antropología. Y cuando empecé el doctorado en antropología me vinculé con una profesora que se llama Denise Arnold, una antropóloga inglesa. Una antropóloga inglesa que vive en Bolivia. Y digamos, ella trabaja con el tema de género muchísimo y me tocó de profesora en este doctorado y fue realmente una maravilla. Muy clara en cómo nos metió en la comprensión simbólica de los tejidos, de la danza, de las danzas, de los rezos, y que todo esto tenía una forma que si tú la podías lograr mirar desde arriba, desde el cielo, todo esto tenía una forma armónica y relacional. Entonces las trenzas, los colores de las trenzas, los colores de los tejidos, lo que los tejidos decían, y esto se conectaba con la naturaleza de este modo, y entonces nos dijo, esto se puede estudiar a través de la intertextualidad. Y yo dije, bueno, esto es, pero súper riquísimo, y empecé a leer a la Kristeva, a Bateson, ¿no es cierto?, para poder comprender toda esta dinámica, ¿no? A Clifford Geertz, ¿no es cierto?, en términos teóricos. Y obviamente que yo ya hacía mucho tiempo había leído a Foucault, y entonces pensaba yo cómo estas relaciones se podrían traducir en un modelo que permita ver la perspectiva del poder sobre el cuerpo, el poder de la cultura sobre el cuerpo plasmado en un arte, ¿no? Y que esa voz fuera potente y que fuera tan potente como la biografía de la persona, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, ¿no es cierto? O sea, la idea es que podamos entre todos hacer la conversación, porque yo creo que con todos ustedes ya he conversado en algún minuto sobre este modelo, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, de hecho, Jime, en tu libro, uno de lo primero que aparece es una entrevista que te hizo justamente Ricardo, que está súper interesante y súper así precisa las preguntas, incluso algunas preguntas se las copié yo acá. Claro, de eso se trata. Entonces, cuéntame, Ricardo, ¿cómo ha sido tu acercamiento? Porque tú también trabajas con cuerpo, trabajas con diversidad sexual, has trabajado diversas temáticas, la temática del VIH, etcétera. Cuéntanos.
Bueno, pasó que yo fui ayudante de la Jime cuando estaba terminando la universidad y le pedí que me ayudara a terminar mi tesis de pregrado, que estaba por ahí bien a la deriva, porque transité como de un profe a otro, y entonces por eso se van mezclando los planos biográficos como también, ¿no?, de creación y de discusiones teóricas, todo finalmente una amalgama de cosas, ¿no? Y fui ayudante de la Jime, y entonces la acompañé, además tuve ¿no?, la grata... el grato honor de ser su ayudante en la Universidad José Santos Bosa, siendo yo estudiante de la UCN, y en esa época trabajábamos con un tema que era tan apasionantemente, pero brutal por la crueldad de los hechos, que como fue el análisis que Jimena hizo para su tesis de magíster sobre el asesinato del caso de las niñas de Alto Hospicio, pero más allá, digamos, del caso en sí mismo, todo el revuelo a nivel institucional y el abordaje institucional de los medios de comunicación sobre estas niñas, sus familias, sobre el ser niña pobre en Chile. Y entonces allí nuestros caminos se cruzaron y no se han separado. Nos hemos distanciado por distintas cosas físicamente, ¿no?, porque yo posteriormente me fui a hacer estudios de doctorado, y cuando regreso, nos encontramos, y yo venía también con trabajos en la línea de masculinidades, violencia de género, y también con mucha discusión teórica respecto de cómo trabajar o darle una importancia al cuerpo en las investigaciones en sexualidad y en género, de la mano, ¿no?, con autoras y autores que estaban muy en boga en ese momento, pero había muy poco de elementos metodológicos que permitieran aterrizar esas discusiones teóricas a lo metodológico, ¿no? Entonces, cuando yo veo los mapas, me quedé fascinado, porque yo le dije, Jime, pero es que mira, ¿sabes qué? Yo he estado leyendo a tales autoras, tales autores que hablan de esta noción, de este concepto, porque de alguna manera como que el conocimiento tiene estos aspectos que son de acumulación y de escalamiento también, ¿no? O sea, que hoy por hoy, digamos, la realidad se construye a través del lenguaje, no es un saber que fue de un día para otro, requirió de décadas de discusiones y de escritura a nivel teórico para poder hoy por hoy sentarnos y decirlo de manera súper relajada, ¿no? Pero o sea, ante el dominio del paradigma positivista, claramente eso era algo mucho más difícil de sostener. Y eso que en términos teóricos se llamó el giro lingüístico, ha pasado también con el papel del cuerpo en las ciencias sociales, creo yo, en donde ha ocurrido un giro que se ha llamado el giro hacia la corporeidad, o como en el mundo anglosajón le han ido llamando el embodiment, ¿no? Como dotar de una inteligibilidad, de un marco conceptual y de unas comprensiones distintas al cuerpo, y una traducción en lo metodológico. Por tanto, entonces el modelo nos ofrecía oportunidades muy profundas para poder llegar a conocer y poder establecer un diálogo entre la subjetividad, que se queda muchas veces en el lenguaje, pero se aterriza poco en algo, comillas, material, ¿no? Entonces, claro, hay elementos conceptuales como lo semiótico y lo material que algunas autoras feministas empiezan a problematizar para hablar del cuerpo, etcétera, a nivel epistemológico, y entonces el mapa ofrecía, ¿no?, estas posibilidades, desde una metodología que era cercana a los y las jóvenes, desde una creatividad, o sea, que permitiese además la creatividad y el despliegue, ¿no?, de la creatividad. Entonces allí con Jimena, bueno, cuando conozco el modelo, empecé también a tener interesantes discusiones y aportes para que ella, además, yo le decía como ser su manager, ¿no? Porque en algún momento me decía, no, ya estoy aburrida de estos mapas corporales, ya no los quiero llevar a un congreso, por ejemplo, ¿no? Yo le digo, pero Jimena, si a la gente le encanta, bla, bla, y efectivamente, siempre que dice, no, como que ya estoy aburrida de los mapas, y es como que más bien los mapas siempre, en la medida que son compartidos con otros investigadores, otros estudiantes, ¿no?, como otras teóricas, qué sé yo, empiezan como a cobrar una nueva vida y se empiezan como a complejizar,
¿no? En términos de nuevas líneas de análisis o aplicaciones para otros temas o con otros grupos etarios. Entonces eso es lo interesante del modelo, ¿no? Porque en particular, bueno, yo le tengo mucho cariño, siempre le digo a la Jimé que le tengo mucho cariño a un libro que ella sacó anteriormente con este tema, que fue un libro que se llama Cuerpos y Metáforas, que es donde por primera vez se sistematiza el modelo y se dan a conocer resultados con población de adolescentes y jóvenes de la región en materia de sexualidad y género. Y le tengo mucho cariño porque ese libro ha sido muy pedagógico para nuestros estudiantes de psicología. Además que como lo sacó y la Jimena es muy generosa, siempre los regalábamos, por ejemplo, en los cursos que yo hago y hacíamos concursos al final de las clases, ¿no? Así como, bueno, vamos a premiar los pósters científicos. Entonces, siempre el libro Cuerpo y Metáfora era como, estaba allí de regalo, pero ya no tenemos más Cuerpo y Metáfora, entonces siempre les digo que tenemos que volver a reeditarlo y todo, ¿no? Entonces, el lanzamiento de este nuevo libro supone como esas reactualizaciones que el modelo tiene y que nos permite seguir hablando y conociendo, ¿no? Entonces, en este caso, este libro está focalizado en otro segmento, que son mujeres adultas, y que nos permite entonces volver a mirar el modelo e identificar nuevas cosas. Y Manuel, cuéntame, ¿tú has trabajado con esta metodología de los mapas corporales? No, yo no he trabajado con esta metodología, la conozco también por las lecturas que he hecho de Jimena y por básicamente las conversaciones que hemos tenido con ella. Mira, yo te digo, tuve la posibilidad de leer este último libro de Jimena, además antes porque me pidió en su momento también valorarlo para su publicación. Y encuentro que uno de los grandes méritos que tiene en general Jimena es que conecta de manera muy directa su propia experiencia vital con sus preocupaciones. Yo diría que, en primer término, creo que la Jimena es una investigadora, a mi gusto, muy versátil, extraordinaria, pero que además nos muestra de manera consistente de que no existe ninguna contradicción entre compromiso político activo y investigación social rigurosa. Entonces, en un primer nivel, creo que aquí estamos frente a una investigadora que escoge sus temas. En este caso, por ejemplo, en este libro, el tema del cuerpo, ¿verdad? Que ciertamente no es novedoso en el ámbito del feminismo, pero que ha sido muy poco tratado en términos metodológicos, que ese es el gran mérito que tiene este libro también, para mostrar de que allí no es solamente una preocupación teórica, sino que efectivamente hay algo que conecta con su vida. Yo veía, por casualidad, un libro que también me gusta mucho, ¿verdad?, que tiene sobre aportes teóricos y metodológicos, ¿verdad?, en investigación social situada, y ella parte de un capítulo que es más bien autoetnográfico, con una frase que tiene que ver con recuperar la voz del cuerpo que relata y vive. Esta es una preocupación que tiene cierta continuidad en el trabajo de Jimena y que tiene que ver con su propia experiencia como mujer, dentro de un determinado contexto social. Entonces, esta idea de tratar el cuerpo como un lenguaje que nos narra un itinerario, ¿verdad? Un itinerario que además es siempre modificable, y eso es lo bonito de leerla, porque ella lo que hace con estas idas y vueltas al tema del cuerpo, con abrir estas conversaciones o abrir la palabra respecto del tema del cuerpo, es tratar de justamente darle unos sentidos o unas direcciones diferentes a esos itinerarios. El cuerpo femenino en ese sentido creo yo que ha sido confinado, o uno puede entender eso también de lo que nos dice Jimena, a un cierto silencio, y que precisamente eso por lo que ha devenido además en un lenguaje, en un texto, que ha de ser de alguna manera descifrado. Yo creo que esta asociación de la mujer con la corporalidad, con esta conceptualización de la mujer como esencialmente siendo cuerpo en nuestra cultura, y además podríamos agregar cuerpo sexuado, permitió de alguna manera concebirla como un lado oscuro, como un lado irracional. Y lo que hace Jimena es volver a estos cuerpos y ponerlos como principio material, de verdad. O sea, partir como punto de arranque fuerte de cualquier crítica con la idea de que hay un cuerpo que sufre, que ha sido vulnerado, que de alguna manera ha sido negado, que de alguna manera es el lugar desde el cual es posible cualquier crítica a una norma, un modelo, una institución, en tanto efectivamente de alguna manera
impide que esos cuerpos puedan reproducir o desarrollar sus vidas, ¿verdad? O todo su potencial en el marco de una comunidad. Entonces, pensar de que primero estamos con el libro de Jimena de nuevo en una cuestión que es fundamental. Primero, cómo conectamos nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras experiencias con la investigación que hacemos y cómo eso se conjuga perfectamente con rigor. Y por otra parte, cómo ella, después de hacer un vasto recorrido teórico, también ella logra entregar estos contenidos de vuelta procesados, simplificados, ¿verdad? Y nos permite, además, acompañado de múltiples ejemplos en el caso de este libro final, entender muy bien cómo opera en la práctica este modelo. A mí me resuenan en el trabajo de Jimena las preocupaciones que ella siempre ha tenido, no sé. Uno podría preguntarse por qué se requiere una teoría, ¿verdad? Una metodología corporal feminista, y aquí es claro, ¿verdad? Que ella intenta indagar en una cierta agenda que está oculta y que muestra cómo se incardinan en esos cuerpos los mandatos sociales, cómo se incrustan en el cuerpo de estas mujeres, cómo cargan ellas de alguna manera con estas determinaciones sociales, y cómo de alguna manera reproducen cotidianamente, justamente a lo mejor por la falta de palabra o de interpretación sobre el texto que el cuerpo implica, se reproducen cotidianamente ciertas relaciones que mantienen esa posición de subordinación en el espacio social. A mí me encantó el libro, creo que es un libro que hay que visitar además porque es muy alentador, porque abre posibilidades, líneas de fuga, ¿no? y no nos encierra lo mismo. Como decía ella, además, un libro que no pretende ser diagnóstico, no pretende hacer clínica, sino que lo que pretende, y como decía, a mí me generó un poquito esta idea de que hay un referente funcionando en los grupos de autoconciencia de mujeres que trabajó el feminismo, de Sarah Child, ¿verdad? En donde las mujeres hablan de su experiencia, en el hablar de su experiencia van emergiendo una conciencia nueva que les permite juzgar, que les permite enjuiciar críticamente un sistema que reproduce una dominación y les permite también pensar por lo mismo en cómo salir de esto, qué podemos hacer para salir de esto, ¿no? Entonces, en ese poner en común, en ese espacio de diálogo, en ese espacio en el cual la investigadora abandona la neutralidad, donde abandona, ¿verdad?, esa posición confortable, nos invita básicamente a conversar con otras y a considerar de que hay fuentes encarnadas, ¿verdad?, de saber, que hay una experiencia que está encarnada en el cuerpo de estas mujeres y que necesita de alguna manera ponerse a dialogar para que ella misma, ¿verdad?, pueda escoger justamente esas torcidas al itinerario corporal que se le ha prefijado en muchos casos. Entonces, claro, ahí hay voces que están presentes, no sé, el trabajo de Maricruz Esteban, ¿verdad?, con el cuerpo desde la antropología, ¿verdad?, o de Nancy Su, ¿verdad?, con el tema de cómo de alguna manera vamos haciendo del cuerpo un espacio, digamos, que debe ser, dado que está confinado al silencio y que deviene, por lo tanto, texto algo interpretable, ¿no? Yo creo que el modelo nos entrega es de mucha riqueza para eso, para permitirnos unos encuentros en los cuales las mujeres pueden pensar su propia experiencia y en el pensar esa experiencia hacer emergir una conciencia. Y eso también nos entronca con lo más interesante probablemente y lo más progresista del pensamiento latinoamericano, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en Paulo Freire, aplicado a la educación, cuando uno piensa en la investigación-acción, porque esto se hace desde las mujeres, ¿verdad?, en todos los pasos de la investigación. Y bueno, decir que además me parece que, de nuevo, un libro muy cuidado, como decía María Constanza, que además es grato de leer porque tiene detalles, ¿eh? Estos detalles que Jimena siempre le agrega a los libros, los dibujos, está todo muy cuidado. Y de nuevo, resaltar, se trata de un investigador, estamos frente a un investigador excepcional que es muy versátil, nos tiene acostumbrados, que de un libro se salta al documental y del documental, ¿verdad?, vuelve a... O sea, está haciéndonos dialogar con ella en diferentes lenguajes, en diferentes niveles, no solamente a través del texto escrito, aquí en este caso tenemos un modelo, ¿verdad?, que opera de otra manera, aunque ella no lo cuenta a través de un texto escrito, pero que opera con bases distintas. Y por lo tanto también rompiendo con la primacía que tiene en nuestro campo, ¿verdad?, tan arraigada el lenguaje textual. Ella trabaja mucho el audiovisual también, trabaja acá la fotografía, trabaja los mapas, ¿verdad?, corporales, el dibujo, y bueno, y eso permite, ¿verdad?, abrir estas puertas para poder dialogar. A mí me encantó el trabajo, Jimena, creo que
siempre me ha gustado, ¿ah? Y creo que esto no es sino un eslabón más en una cadena, ¿verdad?, que tiene que ver, como le decía, donde está entretejida vida y trabajo, y donde efectivamente ahí se encuentran de una manera súper clara, convergen de una manera muy nítida. Así que ha sido un placer para mí poder leer de nuevo a Jimena. Qué bueno. Gracias, Manuel. Yo quería preguntarte, Jimé, a ver si puedes profundizar un poco en esta idea de la relación entre el cuerpo y la desigualdad social, la desigualdad de género. Ok. Manuel, tú siempre, y Ricardo, ustedes son realmente unos que me motivan tanto por su generosidad. Son muy generosos para hablar de mi trabajo, muy, muy generosos. Y por eso les agradezco, porque es un motivador, es una fuerza, ¿no? Las palabras son importantes, ¿no? Bueno, mira, el tema de querer aportar hacia una teoría del cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el dónde está situado el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre en términos de derechos, ¿no es cierto? Cuando lo ponemos en la discusión de los derechos sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, pareciera que ahí es donde hay más tensión, ¿no? Entre, si tú piensas en las vidas y en las experiencias de las personas que te relatan y te narran su experiencia corporal, tú inmediatamente te das cuenta de dónde está el choque con los derechos, con la ciudadanía, con la experiencia de vivir un cuerpo ciudadano, digamos, ¿no? Principalmente con el tema de la sexualidad, ¿no? Y ahí toca también todo lo que tiene que ver con la mirada, con el enfoque. Sabemos que los enfoques del desarrollo de la ciencia hacen también que, o sea, es como un diálogo entre la cultura y la ciencia, pero pareciera que las ciencias están resistiendo la apertura hacia lo relacional, imponiendo demasiado estas vivencias, la vivencia naturalista sobre el cuerpo, se le da demasiado énfasis al estudio naturalista del cuerpo, a pesar de todos los avances que han tenido las feministas en este tema, ¿no? Todas las feministas y algunos teóricos que también han aportado al feminismo, ¿no? Pero principalmente los estudios de masculinidad, porque la masculinidad y la corporalidad también tenemos que ver que no es solamente el tema de las mujeres, porque en el género, el sufrimiento del cuerpo masculino en los trabajos forzados, en las minas, en el trabajo de oficina, el sufrimiento del cuerpo es muy potente, ¿no? O sea, principalmente en sociedades neoliberales tan poderosas como esta chilena, que es un modelo de neoliberalismo salvaje, donde los cuerpos son estrujados y son sacrificados frente a la necesidad de la producción. Entonces, aquí, por ejemplo, en el norte, que es la zona minera, estos cuerpos que son aislados, son puestos en distintas temperaturas y subidos a los turnos y en distintas, ¿cómo se llama?, niveles, los distintos niveles, o sea, suben a una altura X y luego bajan de esa altura X, están con la familia, están en la mina, están siempre quebrados, y entonces están como reproduciéndose a través del impacto sobre el cuerpo, el modelo de lo dicotómico, ¿no? Que es el trabajador proveedor y la mujer cuidadora, etc. Aquí en Antofagasta esto es poderoso, por lo tanto, el estudio de estos cuerpos, de los hombres mineros y de las mujeres cuidadoras, digamos, que lo pusiéramos así, que son los ejemplos de mujeres que están en el libro, que son mujeres de trabajadores y mujeres que se han destacado, son mujeres líderes en este libro, mujeres mayores, que relatan las violencias de una manera feroz y que tienen que ver con cómo se sitúan estos cuerpos en la cultura. El cuerpo
devaluado, el cuerpo no escuchado en lo relacional, sino que visto como un cuerpo reproductor y no como un cuerpo, digamos, que se relaciona con todas las experiencias del entorno, ¿no? Y que produce, se reproduce, produce, está en todas las posiciones, ¿no? Sin embargo, se le reconoce o se le valida, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo, hace 2 siglos atrás. Es increíble cómo el avance del femicidio, el avance de la violencia es sobre los cuerpos que se mueven de un lado hacia otro. Es la necesidad del control del cuerpo, esto que dice la Rita Segato de la pedagogía de la crueldad, es que pedagógicamente se está poniendo un tope a las mujeres con el femicidio, es una forma brutal de querer enseñarlas a volver al control de los hombres. Y no podemos decir que esto es patológico, no vamos a ir a hacer una clasificación, ¿cómo se llama?, de la psicología del DSM-4 con estos hombres, no. Estamos frente a un imperativo del control del cuerpo de las mujeres, y eso es puro género, ¿no? Eso es puro género, es comprender el género desde el cuerpo. Entonces, si estos cuerpos asesinados y destruidos no son posibles de teorizar sobre ellos, estamos muy mal. Si no somos capaces de teorizar acerca del femicidio de la manera en que está ocurriendo, porque es cada vez más cruento. No es que, porque dicen, siempre ha habido femicidios. Ok, siempre ha habido asesinato de mujeres, estamos de acuerdo, pero la brutalidad y el encono que va sobre el cuerpo de la mujer, el destriparla, el cercenarla, el sacarle los ojos, darle hachazos, etcétera, o violar niñas pequeñas, etcétera, eso es maldad, es crueldad, no es patología. Entonces, y es un acto político, como dice Rita Segato. Es un acto político, ¿no es cierto? Entonces, aportar con voces corporales la inclusión equitativa de las mujeres y del reconocimiento de sus distintas formas de vivir, o el cuerpo, la diversidad sexual, las orientaciones sexuales, eso es súper necesario, como decía Manuel, en términos metodológicos, porque en términos teóricos hay mucha teoría que habla sobre eso. Pero en términos metodológicos no sabemos hacer con la maldad, no sabemos hacer con la violencia, no sabemos hacer con la equidad. ¿Qué hacemos para lograr la equidad? ¿Cómo logramos que el municipio, que las políticas públicas, que la escuela, que la universidad no sea un lugar de violencias, tanto para mujeres como para hombres o como para las personas de las diversidades sexuales? Estamos en un ámbito donde todo es peligroso. Ahora darse un beso es peligroso, porque nos contagiamos del COVID. Entonces, tenemos que estar alejados, no podemos abrazarnos. Y entonces eso se suma a las otras violencias. Entonces, el mundo es violento sobre los cuerpos. Y entonces, esto es más violento para las mujeres. Por ejemplo, el tener hijos, ok, las mujeres no queremos tener hijos. ¿Por qué las mujeres no estamos queriendo tener hijos en el mundo? Cada vez hay menos mujeres que quieren tener hijos, ¿no? O tienen solo uno. Porque hay una violencia que ocurre en este ser madre que no está registrada como violencia. Es como, la experiencia del parto, es la experiencia de la cesárea, la experiencia de la maternidad. Y los cuerpos de las mujeres quedan completamente maltratados después de un parto. No es posible eso. El cuerpo de la mujer que es madre debe ser el cuerpo más cuidado en una sociedad. Debería ser el cuerpo más cuidado, el cuidado más amoroso. Tiene que ser el cuidado más amoroso. La sexualidad de las mujeres debería ser la educación más amorosa que deberíamos tener en las escuelas, desde la infancia. Pero no lo logramos porque hay todo un aparato de control naturalista, un biopoder, como dice Foucault, ¿no? Que está que es mucho más poderoso, o sea, mucho más fuerte que el deseo de la armonía o de la equidad, ¿no?
Gracias, Es Jimena. político-económico, finalmente también es económico, ¿no? Claro, bueno, tú has trabajado mucho también en relación cuerpo-trabajo, es una de tus líneas de investigación bien fuerte, por un lado la sexualidad, pero también estos mapas también los has trabajado con trabajadoras sexuales también, ¿verdad o no? Sí, 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 claro, Ya. claro que sí. Ujú. Ahí en el libro hay mujeres líderes, trabajadoras, y todo, en general, la población con la que he trabajado es de sectores medios y sectores medio bajos. Juventudes de sectores medio bajos, o sea, es el lugar donde hay más sufrimiento. Entonces, ahí es donde me he metido, ¿no? A escuchar la voz del sufrimiento de estas mujeres. Entonces, las trabajadoras sexuales, si bien hay toda una polémica, ¿no? O sea, es una polémica cotota, porque hay agrupaciones de mujeres trabajadoras sexuales en Europa que señalan que tienen derecho el derecho a trabajar con el sexo y decidir dónde y cómo hacerlo y cuánto cobrar, etcétera. Pero no podemos contrastar las realidades de Europa, de Holanda, supongamos, o de los Países Bajos, Finlandia, con las realidades de Latinoamérica. Respecto de eso, o sea, pondrás en un currículum que tú estás, digamos, poniendo, tu trabajo anterior es de trabajo sexual y será respetado en una sociedad como esta. No será respetado en una sociedad como esta si tú quieres tener vacaciones o una jubilación o derecho para ir a la ISAPRE o a la AFP o lo que sean los beneficios sociales. No los tienes como trabajadora sexual. Entonces es complejo porque ellas defienden este trabajo, o sea, esta práctica cultural como un trabajo. Ahora, el feminismo tiene varias formas de entrar al punto. Pero a mí, en realidad, yo soy súper desobediente de todas estas cuestiones, como decía el Manuel. Finalmente, yo no me voy a enredar en esto, sino que yo quiero trabajar con ellas y a ver qué es lo que dicen sus cuerpos, ¿no? Y qué es lo que logran ellas expresar a través de... ¿Y por qué he entrado en esta población hace muchos años? Por el tema del rumor, por una parte, y por otra parte, el tema de que hay una circulación de emociones y de afectos entre el trabajador minero, la esposa del trabajador minero o la pareja del trabajador minero y la trabajadora sexual. Ahí que circula el poder, las posiciones. Entonces, cada espacio de esta triada hace mover esta maquinaria de las emociones, y todo esto es trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo sexual, el trabajo del minero y el trabajo de la mujer que está criando, lo considero como un trabajo. Por lo tanto, esta maquinaria tiene 3 ejes, y estos 3 ejes se interrelacionan. Entonces, me parecía súper importante ponerle voz a la experiencia corporal de las mujeres respecto de los hombres, y los hombres qué es lo que están diciendo acerca de su relación con las trabajadoras sexuales. Y es muy duro, es muy duro. O sea, todo esto es duro. Bueno, esa información, los resultados de esas investigaciones las vamos a ver reflejadas en un libro que sale en abril, que se va a llamar En el cabaret del cobre, ¿verdad? Esta tríada de la esposa, o sea, de la pareja, del minero y de la trabajadora sexual. En el cabaret del cobre. Un nuevo conversatorio. ¿Ah? Sí, claro, en el cabaret del cobre, y dice la mina y el sacrificio del erotismo. Así se llama el nuevo libro. Porque es una metáfora en el fondo. La mina es la mina de mineral, y la mina, dicha lenguaje, mujer, ¿no es cierto? Puede ser la esposa, puede ser la trabajadora sexual, ¿no? Y como estos son zonas de sacrificio, es el sacrificio del erotismo, porque erotismo propiamente tal empieza, digamos, uno a pensar, habría que escribir una nueva teoría sobre el erotismo, respecto de cómo lo vive el trabajador minero y la mujer del trabajador minero y la trabajadora sexual, ¿no? Una nueva teoría que pondría de patitas a Bataille, ¿no? Otra investigación. Otra investigación.
Oye, yo le quería preguntar a Ricardo, ¿cómo se puede dar voz desde las ciencias sociales? Otras formas de dar voz al cuerpo desde las ciencias sociales y también relacionando qué hay de la teoría feminista o de género en esto, algo se ha dicho ya, pero cuéntanos tú que también has trabajado en género, o sea, desde perspectiva de género. ¿Estás sin audio? Gracias, ahí estoy con audio. Bien, es una pregunta muy interesante, María Constanza, en el sentido de que, como ya lo decía en mi intervención anterior, el cuerpo en las ciencias sociales ha sido ocultado, en tanto en algún momento cuando se comienza como a erradicar el paradigma positivista, no sé si erradicar, todavía sigue estando vigente, igual de vigente, entendemos, digamos, para el público, que quizás nunca ha escuchado hablar acerca del paradigma positivista, un conjunto de ideas respecto de la realidad asociados a que la realidad es objetiva. Por eso es que la Jimena hablaba como de una aproximación al cuerpo desde una dimensión biológica, ¿no? Y entonces, y por tanto, las ciencias sociales comienzan a instalarse ideas producto de la influencia del cognitivismo también, que son teorías centradas en el funcionamiento mental, en las representaciones mentales, que son muy fuertes desde la década de los 70 en adelante, formas de comprender la experiencia a partir de las cogniciones. Entonces, cómo yo creo que es mi cuerpo, cómo yo veo que es mi cuerpo, ¿ya? Por tanto, entonces, eso se traducía, ¿no?, como en aproximaciones a la biografía, donde el cuerpo por un lado, o sea, dentro de la biografía el cuerpo quedaba totalmente aislado, ¿cierto? Y ese ocultamiento empieza a develarse de alguna manera de la mano, que lo dije también anteriormente, de teorías que van a provenir del llamado giro lingüístico, que tiene que ver con un conjunto de teorías y supuestos, ¿no?, perspectivas teóricas que dan una importancia a lo simbólico. O sea, cómo el lenguaje tiene una dimensión práctica en las cosas que hacemos, como que a ti te digan, mira, tú tienes que ser señorita, ¿cierto? Cuando eras niña probablemente alguna persona de tu entorno probablemente te lo dijo. Pero luego hay una dimensión simbólica vinculada a qué significa para la sociedad en donde yo vivo eso, ese mandato, ¿no? Que hoy, posteriormente con la psicología social, pudimos haberle nombrado como estereotipo de género, etc. No obstante, en todas estas comprensiones, el cuerpo seguía relegado porque incluso, y con Jimena teníamos conversaciones muy interesantes sobre esto, porque ella se forma además, ¿no?, en la tradición biográfica, y en la tradición biográfica a nivel metodológico, la biografía es una cuestión muy ortodoxa en términos de narración. Es como que identifica hitos de tu experiencia biográfica para entonces ir narrando episodios de tu vida. Y entonces nuevamente allí está el yo pensarme en distintos momentos de mi vida y entonces decir, ya, yo aquí en esta edad, bla, 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 ¿no?, hacía esta cosa, o me gustaba tal cosa, o recuerdo que esto me decían respecto de cómo tenía que ser, etc. Pero lo interesante allí es que de la mano de, yo diría que de teorías feministas, y asimismo de autores o autoras que podríamos situar en lo que se llama la teoría queer o la teoría torcida, ¿no?, que de alguna manera critica la heterosexualidad como norma o como hegemonía en el mundo, comienzan una serie de aportes en donde empiezan a posicionar al cuerpo. Jimena ya nombró uno de ellos, que es Michel Foucault, que va a ser súper importante para ver el papel del cuerpo y de las restricciones en el discurso y la relación entre el discurso y el cuerpo, ¿no? Entonces, como el cuerpo como un territorio también de gobierno, ¿no?, de estos poderes, de los expertos que opinan, mira, es que tú tienes que tener la talla tanto porque estás saludable, o que luego tiene para controlar la natalidad tiene que tomar determinada pastilla, o luego que el estándar de belleza es esto. Por tanto, entonces el cuerpo siempre había estado presente, pero como objeto de representación. Y ahí hay algo importante de las teorías que van a
inscribirse dentro de estas perspectivas feministas y de la diversidad y de la disidencia sexual, es que entonces el cuerpo pasa a otro lugar, pasa a un lugar de apropiación, ¿no? Que para efectos teóricos eso se ha ido denominando agenciamiento o agencia, ¿no? En tanto que por allí por los 70 también se hablaba de la mano del desarrollo de teorías fuertemente, ¿no? Aplicadas en Latinoamérica como la educación popular, la noción de empoderamiento. Entonces, por mucho tiempo también hay programas de corte político que empiezan a hablar acerca de empoderar a las mujeres, o incluso algunas perspectivas o algunos colectivos feministas trabajan bajo la idea de empoderar el cuerpo de las mujeres, lo cual ha sido problematizado también y discutido internamente, ¿no? Entonces, diría que en la actualidad esta idea de un cuerpo agente, vale decir, de la persona tomando decisiones sobre su cuerpo, sobre el tipo de pelo que lleva, sobre si quiere tener hijos o no, de la mano de, ¿no? de consignas como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo vinculado a las autonomías de las mujeres, son temas que, como bien decía, entrelazan, ¿no? Estas agencias de las diversidades sexuales, de los y las colectivas feministas que están haciendo política hoy en la calle, en la performance de las tesis. Vemos, por ejemplo, que el cuerpo es central como parte de las consignas, ¿no? Y entonces, ahí hay algo interesante, porque entonces en el mundo político está, en el escenario político actual está, hay discontinuidades respecto, ¿no? Como de estas ideas más conservadoras sobre la sexualidad, etc. No obstante, hay una apropiación por parte de distintos colectivos, de distintas personas, una agencia entonces sobre ese cuerpo, y en la actualidad eso ha tenido una traducción en lo teórico, pero todavía débilmente en lo metodológico, ¿no? Entonces, en términos metodológicos, Jimena hace un aporte significativo para poder trabajar con herramientas bien interesantes, porque hace además algo que es bien loable para el enfoque biográfico, es reactualizar el enfoque biográfico que había dejado de lado totalmente el cuerpo, porque el cuerpo solo era narrado, pero no materializado. Entonces ahí hay algo interesante en términos metodológicos de aporte a las perspectivas que son los enfoques biográficos dentro de las ciencias sociales y su investigación y las herramientas que tenemos, ¿no? a disposición para conocer. Y por último quisiera decir, bueno, que hay otros enfoques que tanto en este libro como en el anterior probablemente pueden conocerlos y las lectoras del libro, porque Jimena los nombra y de hecho hemos discutido harto sobre esos otros enfoques y las distintas como intencionalidades o racionalidades políticas desde cuáles han sido pensados estos enfoques también. No sé, por ejemplo, en el psicodrama o en las teorías, por ejemplo, transpersonales o enfoques transpersonales, hay un trabajo con el cuerpo, pero de alguna manera como que hay marcos teóricos que suponen algunas diferencias o algunas puntualizaciones distintas, ¿no? Entonces yo diría que este es de los pocos modelos que yo he visto para trabajar el cuerpo desde un enfoque de género y desde un enfoque que es biográfico. Sí, también ahí cruzado por lo político, porque pensando como lo personal es político de la Simone de Beauvoir y llevándolo para acá, digamos, trayéndolo acá, porque las narraciones, ¿no es cierto? Las narraciones tienen un poder que se le había obstruido. La narración viene, ¿no es cierto?, con el giro lingüístico a emerger de nuevo, con las dictaduras, con las violaciones a los derechos humanos, con todo esto empieza de nuevo a aparecer el cuerpo narrado, ¿no? Sí, Manuel, yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú que recibe la ciencia social esta metodología? Porque yo he visto que se ha recogido en distintas partes, se ha utilizado. Cuéntanos un poco cómo lo ves, ya que has trabajado con Jimena y has trabajado también temas de género, tengo entendido. Mira, creo yo que una de las cosas importantes cuando yo hacía al principio este comentario respecto de la no contradicción que hay entre posicionarse políticamente en un tema e investigar, es que justamente nos permite también este tipo de investigación que uno podría perfectamente situar en la línea de la investigación activista,
es básicamente que aquí la preocupación central no está solo puesta en conocer los fenómenos, sino también básicamente en cómo contribuir a transformar eventualmente las causas que generan la negatividad, en este caso, de las mujeres. Entonces, siempre será muy bien recibido porque carecemos de enfoques que permitan muchas veces permitirnos hacer la bajada desde lo teórico hacia la aplicación práctica, y que esa aplicación práctica sea en sí misma un encuentro que le permita a las personas cuestionar, ¿verdad?, su realidad e intentar a partir de esa reflexión salir de ese estado de cosas, ¿verdad?, que le causa sufrimiento. Yo creo que es súper importante volver a un tema. Yo creo que tenemos harta coincidencia en que el cuerpo es un criterio fundamental, ¿no? Yo creo que, a diferencia además justamente de esta dicotomía, el pensamiento feminista siempre en ese sentido se ha opuesto a esta separación entre el yo, el cuerpo, la razón, la emoción, porque entre otras cosas el cuerpo de la mujer representa lo irracional en nuestra cultura. Esa pulsión ciega que no se adecua a la razón, y que por lo tanto efectivamente aquí lo que estamos contravirtiendo también es eso. Convertirse en mujer en una sociedad como la nuestra efectivamente implica un trabajo corporal, de generalización, que se da a lo largo de toda la vida, un proceso que acentúa ciertas partes del cuerpo, ciertas capacidades, unos conocimientos en detrimento de otros. Se les enseña a sentir el cuerpo a las mujeres de una determinada manera, a moverse de un modo determinado, a decorarlo de tal o cual forma. Entonces es un aprendizaje simbólico de cuál es el lugar de la mujer en la sociedad, pero también es un aprendizaje, si se quiere, físico. Cómo moverse, cómo sentarse, cómo habitar, o cómo ser en el mundo, o mejor dicho, cómo estar siendo en él. Entonces, de alguna manera, lo que la teoría feminista, ¿verdad?, a la que desde siempre ha escrito también el trabajo de Jimena, permite reconfigurar este modo de estar siendo en el mundo, porque yo comparto con que efectivamente el cuerpo fue o se convirtió en un territorio o en un dispositivo de regulación y control social, pero el cuerpo también es un dispositivo de denuncia y de reivindicación. Y eso es lo que nos abre a la posibilidad de pensar el feminismo. Yo no comparto estas visiones del feminismo como algo que tiene que doler, como algo... No, el feminismo es básicamente también un pensamiento que en ese sentido nos abre al optimismo, a la esperanza, ¿verdad?, al compromiso con la transformación de esos mandatos culturales. En ese sentido, el feminismo lo que está haciendo es criticar esos mandatos culturales y el tipo de relación de dominio y subordinación que se ejerce al interior de la sociedad. O sea que siempre ha sido un pensamiento en el sentido antiideológico. La ideología siempre básicamente un patrón de pensamiento que permite encubrir relaciones desiguales entre grupos. La ideología básicamente es un patrón de relaciones que se encuentra encubierto, pero que básicamente lo que hace es permitir que unos grupos dominen a otros y sean favorecidos sistemáticamente en nuestra sociedad. Y el feminismo siempre se ha opuesto a eso. Se ha opuesto básicamente a la creación de jerarquías, ¿verdad?, a la explotación, y siempre ha tenido la convicción de que eso se hace viviendo de otro modo. Cuando la gente habla de salir del modelo, de salir del sistema, si el sistema, el modelo, no es otra cosa que sino, como modo de producción, ¿verdad?, también de un cierto tipo de relaciones sociales. Se trata de agrietar ese tipo de relaciones sociales, pero lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de que tenemos un tipo de relación social que afecta sistemáticamente a un grupo de personas, dependiendo de las categorías que sean pertinentes, porque ahora estamos hablando de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? En otros casos también pueden ser otras, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces esas categorías se solapan, además. Pero de lo que estamos hablando es justamente un pensamiento antiideológico en el caso del feminismo, porque lo que hace un pensamiento crítico es básicamente dar cuenta, desencubrir justamente la realidad de esos cuerpos, ¿verdad?, como decía Ricardo, ¿verdad?, que han sido ocultados, ¿verdad?, la realidad de unos cuerpos que hoy día de alguna manera están puestos en situación de vulneración permanente de sus derechos y del acceso, por lo tanto, al bienestar. Y ahí el cuerpo entonces es fundamental, es el criterio fundamental para juzgar, decía yo, una norma, un modelo, un sistema completo. La naturaleza, o sea, la violencia hacia las mujeres es una cosa naturalizada. Hablaba Jimena del tema de parto, ¿sabes? Ya que hemos estado trabajando desde hace un tiempo más en los estudios sobre violencia ginecológica y obstétrica, acabamos de terminar una encuesta nacional también desde una perspectiva de
la investigación activista, con colectivas de mujeres, ¿verdad? Y además con personas que trabajan en el mundo de la investigación. Y nos encontramos con resultados que son brutales. O sea, tú te encuentras con que el 80% de las mujeres que han sido sometidas a un parto dice que nos enuncia una serie de situaciones en las cuales uno ve que se ha sufrido violencia obstétrica. Y el 67% de las mujeres, ¿verdad?, dice que en la consulta ginecológica ha vivido violencia de diversos tipos, llegando hasta la violencia sexual. Que se castiga, ¿verdad? El preguntar, que se castiga, se les intenta anular, se les pone en un lugar de no saber. Y el tema es, de nuevo, cómo las mujeres recuperan, porque el conocimiento que tienen sobre sus propios cuerpos encarnados, ¿verdad? ¿Quién más puede saber que ellas sobre sus cuerpos, ¿verdad? Pero hoy día se les niega hasta eso. Entonces, básicamente, yo creo que, cuando decía que el cuerpo es el punto de arranque, y por eso me interesa tanto el trabajo que hace Jimena, de cualquier crítica posible, es porque antes de decidir si quiera vivir de una manera o de otra, de ser de una manera o de otra, primero tenemos que tener la posibilidad de poder vivir y de poder reproducir nuestra vida y poder desarrollar nuestra potencialidad en el marco de una comunidad que se transforme en el escenario ideal para eso. Yo creo que en ese sentido las ciencias sociales efectivamente se han preocupado mucho de interpretar este tipo de cuestiones, y eso no es desdeñable el trabajo que han hecho, pero carecemos hoy día fuertemente, y un poco yendo más a tu pregunta, de metodologías que nos permitan abordar esto con cierta eficacia a la hora de intentar investigar, pero también transformar las relaciones, ¿verdad?, desiguales en las que vivimos, y de intentar de alguna manera ir agrietando poquito a poco, ¿verdad?, este modelo de relaciones sociales que reproducimos cuando somos inconscientes de cómo lo hacemos cotidianamente, en las relaciones con la pareja, con los padres, con los hijos, con los amigos o las amigas, ¿verdad? Es ahí donde reproducimos este llamado sistema. No es una cosa que esté más allá de nosotros, no es una cosa que esté por arriba de nosotros, es una cosa que está vivo en las relaciones que nosotros todos los días de alguna manera ejercitamos, ¿no? Por lo tanto, ser conscientes de ese tipo de relaciones, ser conscientes de cómo nos afecta corporalmente este tipo de cuestiones, y pensar de que somos, nuestros cuerpos no somos, no solamente no somos esa separación, ¿no? Entonces, que entre razón, ¿verdad?, emoción, entre cuerpo y cualquier otra cosa, sino que básicamente tenemos que aprender a vivir nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino hacer nuestros cuerpos, estar siempre en nuestros cuerpos también, en el sentido que decía Ricardo, de que tampoco tiene un límite prefijado, ¿no? El cómo vivimos eso puede ir cambiando, puede ir evolucionando, puede ir deviniendo en cosas distintas, y yo creo que efectivamente lo que tenemos que oponernos es a cualquier intento de ponerle limitaciones a lo que los cuerpos pueden llegar a hacer, ¿no? Y en ese sentido me parece que es súper interesante, porque el trabajo ofrece una metodología bien concreta de las que habitualmente carecemos cuando queremos enfrentarnos a esto. Ahora, como decía, con antecedentes, y con muy buenos antecedentes en todo caso. O sea, yo aquí descubro algo de IAP, ¿verdad? Algo de la educación popular, algo, ¿verdad?, de los modelos, ¿verdad?, de los grupos de autoconciencia de mujeres, algo, ¿verdad?, del análisis institucional. Y uno dice, bueno, efectivamente, lo que hace Jimena es que de su propia experiencia, del conocimiento que ella tiene, ¿verdad?, hace uso, ¿verdad?, práctico, y de alguna manera sin necesidad de andar referenciando permanentemente todo eso que está atrás, ¿verdad? Si bien hay también muchas referencias explícitas, nos pone a disposición un modelo que es fácilmente comprensible y además muy bien ejemplificado. O sea, que lo que uno a veces se queda con los libros muy buenos incluso, es que luego, bueno, pero luego ¿cómo lo hago?, ¿no? Y aquí el cómo lo hago, la parte del cómo lo hago, está muy clara cuando uno llega a la parte final, ¿verdad? Cuando uno ve operando el modelo en la práctica, y cuando uno puede ir vislumbrando los efectos que puede tener concretos en la vida de las personas que participan en esas experiencias, junto a Jimena y el equipo de personas con las que ha trabajado. Gracias, Manuel. Gisela, yo quisiera preguntarte si tenemos alguna pregunta de los que las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente nos han llegado algunos comentarios, algunos saludos también. Paulina Salinas dice, la OSA es una marca semiótica que quedó en muchos. También nos comenta y nos saluda Mónica Guzmán. Claudia Araya Silva, felicidades Jimena.
Stephanie Rabanal dice también saluda a todos los panelistas. Tenemos también acá un saludo muy bonito de Fer Cabrera para Jimena, dice, la adoro tanto, profe Jime, es tan maravillosa que sus libros es como tener una parte suya ahí, guardo y leo todo con mucho cariño, todas mis felicitaciones al gran equipo. También Paula Contreras Garay nos saluda, y también nos ha llegado un saludo de Teresa Silva, dice, eso Jimena, te estamos escuchando Carmen y yo. Karen Lewes también nos saluda y dice qué gusto verles nuevamente. Saludos a Manuel, a Ricardo y a Jimena. Un muy buen trabajo, sobre todo desde el territorio y sus mujeres, como vamos desde estas tierras duras de habitar, percibiéndonos desde nuestros cuerpos de mujeres que históricamente han habitado contextos desiguales que los han marcado. Esos son los saludos que tenemos. Hay uno también que nos llega desde Venezuela. Ella es Teresa Silva. Dice, saludos a todos los panelistas de Venezuela. Bueno, esta es la magia un poco de estas actividades virtuales, que tenemos la gran posibilidad de poder conectarnos con otras latitudes del mundo, nos pueden ver también desde otros lugares. Esos serían los comentarios, María Constanza, que nos han llegado en este momento al chat del Facebook Live. Gracias, Gisela. No hay pregunta, entonces seguimos preguntando. Sí. Yo quería preguntarte, Jimé, en relación a lo que comenta Manuel, de esta posibilidad de transformación, de trabajo concreto, digamos, o sea, aplicado. Cuéntanos cómo ha sido recibido desde las mujeres, cómo ha sido, si has podido hacer algún seguimiento, si algo de esto ha podido, digamos, observarse, alguna transformación, algún cambio, ¿cómo lo has visto tú? Yo creo que las transformaciones uno espera que se vayan dando a través de los procesos, ¿no es cierto? Si es que en todos los talleres que hemos realizado, en general, tiene que ver con cómo enfrentamos la idea de la transformación, ¿no? Que es, en principio, es un trabajo que se debe hacer en forma sistemática, no es un trabajo de un taller, que mucha gente dice el taller de género, y hacen una sesión de género y creen que con eso ya se resolvió todo el tema. Por eso es como hacer un checklist. No, este trabajo es un trabajo que debe ser sistemático, de acompañamiento continuo, en una forma, lo ideal es hacerlo a través de un semestre de trabajo una vez a la semana, ¿no? Y trabajar con las mujeres dándole espacio para su escucha, ¿no? Ponerle tiempo para que la mujer diga, bueno, tienes 5 minutos para hablar de tu vida, o sea, eso es también parte de las violencias educativas, ¿no? O sea, el restringir constantemente los espacios del habla, ¿no? Entonces, hemos realizado seguimientos de personas que lo han hecho, principalmente jóvenes, que han trabajado en los talleres en su formación como psicólogos y psicólogas, y que evidentemente luego de pasar por estos talleres nunca jamás quedan como al inicio, ¿no? O sea, hay una reflexión acerca de su estar en la pareja, en su estar con su propio cuerpo, en su estar con el tema de la imposición de los estereotipos de belleza, por ejemplo. El que tienes ahí atrás es un mapa del año 2005 que tiene que ver con la imposición del peso corporal. El problema del peso corporal en las latinas es muy fuerte porque hay una imposición de un modelo europeizado para un ser que no tiene nada que ver culturalmente, ni tampoco tiene nada que ver, digamos, estéticamente somos muy diferentes, entonces se impone un tipo de ser bello que es complejo porque golpea contra la autoestima de las mujeres y le produce una serie de desajustes, principalmente cuando son mujeres muy jóvenes y que han estado muy marcadas. Entonces, la posición sociocrítica del modelo hace que necesites hacer un seguimiento para ir
abriendo poco a poco estas ventanas, ¿no? La ventana de la belleza, la ventana de la sexualidad, la ventana del peso corporal, la ventana del sufrimiento, por ejemplo, que tiene que ver con la mastectomía. Hay mujeres que se ha aplicado este modelo con mujeres que han sufrido mastectomía y que el cuerpo, si bien se sana, el cuerpo físico sana, el cuerpo biológico sana, pero la marca, si no hay un trabajo con la estética y la pareja, porque son las parejas las primeras que reaccionan negativamente frente a la mutilación del cuerpo y del pecho femenino, que es como el icono de la belleza, en estas formas impuestas de discurso, que si no tienes un pecho no eres bello. Esto el feminismo ha intentado romper con esta estética de la belleza por pedazos, o sea, no es una parte de la mujer no te hace ser menos bella si es que la belleza está pensada como una experiencia integral. No te hace menos bella tener o no tener pecho, porque la belleza es la integralidad de tu ser. No es solamente la corporalidad o la cáscara corporal, ¿no? Entonces, habiendo hecho algunos seguimientos de personas, hemos hecho, esta parte del seguimiento es una de las innovaciones del modelo, porque al principio era aplicar el modelo y ver la transformación durante los talleres, en estos talleres que a lo largo del proceso. Pero esta forma de autointerpretación y de ver si es que hay o no hay transformación o comprensión de cómo tú vas a estar en el mundo, se hace ahora al interior del mismo taller. Antes no se hacía, en la primera etapa de la aplicación metodológica, sino ahora sí se hace, se escucha con muy largamente la autointerpretación que ellas hacen del proceso, ¿no? Y estas mujeres que aparecen en este libro, en algún punto se resistieron, ¿no? O sea, que cuando les presenté el modelo, al principio dijeron, no, yo no quiero hacerlo, pues son mujeres grandes. No quiero hacerlo porque yo nunca he dibujado mi cuerpo, y yo no quiero, y además porque he vivido cosas muy dramáticas y he sufrido mucho, y entonces hubo una resistencia al principio en estos talleres que fueron Calama, Antofagasta, Ollagua, o sea, de las 9 comunas hubo alguna mujer, ¿no? Aquí en Antofagasta y Calama hicimos el taller con AINI, que es la ONG de Katy Valdivia, que ella me invitó para hacer estos talleres en estos lugares. Y fue interesante como luego que había una que dijo que sí quería hacerlo, y después vino otra, y al final todas estaban tiradas de panza en el suelo haciendo su mapa corporal y narrando su sufrimiento. Entonces fue muy intenso el apego que hicieron del proceso, al punto que no me dejaron ningún mapa, porque muchas veces las mujeres me regalan sus mapas para que yo pueda sacarle las fotografías. Todas las fotografías las ha hecho Claudio Araya, que es este director de cine, que me saludó en algún punto, que es mi hijo además, y que vive en Bolivia, ¿no? Todas las fotografías de los libros las ha hecho él porque, digamos, porque se vincula igual la experiencia de su tremendo talento con la experiencia de la emoción que me da a mí cada vez que veo los mapas. Entonces hay una conexión entre madre e hijo en realidad, o con la experiencia, ¿no? Entonces eso es lindo porque se conecta con lo que Manuel decía, que todas las cosas que hago en el fondo están conectadas con alguna parte de mi biografía, ¿no? Que es mi biografía de ser mujer mayor ahora, y que conozco muy bien en mi propia experiencia lo que está pasando con mi propio cuerpo, ¿no? Y entonces el poder comprender a esta mujer mayor
respecto de lo que está viviendo su cuerpo sin haber resuelto lo que le había pasado en la juventud, ¿te fijas? Es muy fuerte saber que no resolvió lo que le pasó en la juventud y llegó a los 40 o a los 50 años sin nunca haber hablado de esto y primera vez haberlo hablado en estos talleres. Entonces, es maravilloso cuando tú ves que hay algo que se desinfla, que se desarma, cuando ese edificio de la restricción sexual se desarma en algún punto y se dan permiso para hablar de su propio malestar. Es muy intenso y muy emocional. Entonces no es posible no conectarse emocionalmente con ellas. Entonces, en todo el proceso, por eso esto es el seguimiento, o sea, el seguimiento de la emoción, del trabajar con algo que luego ya no va a volver a ser igual, porque cuando ella ya lo desinfló, esta ampolla sufrida de toda la vida, ya no le va a volver a doler igual. O sea, seguro que le va a seguir doliendo, pero le va a doler con un poquito menos de intensidad. ¿Te fijas? Entonces, de un modo u otro. Entonces estas mujeres que no me quisieron dar sus mapas, porque los querían tanto, al producirlos, los querían tanto, los querían colgar, querían convertirlos en cortinas de baño, los querían convertir en cubrecamas, los querían convertir en algo, ¿no? No quisieron y yo tuve que viajar con la maleta llena de los mapas hasta Bolivia para que Claudio le hiciera las fotos y volver a traerlos cargando la maleta, ¿no? Y devolverle uno por uno los mapas, ¿no? Fue muy interesante este taller, por lo mismo, porque fue así como difícil, muy difícil, pero logrado, ¿no? Y por eso este libro yo quiero entregárselo a ellas, a una por una, de manera de devolverle el tremendo trabajo que hicieron consigo mismas, ¿no? Gracias, Jimé. Ricardo, yo quería llevarte un poco a tu temática, en el sentido de que tú investigas sobre diferencia sexual. Quería preguntarte cómo podría homologarse la diferencia sexual con la desigualdad social. Mira, yo creo que, bueno, depende o sea, finalmente, ¿no? Como dice el dicho, como no eres tú, es tu marco teórico, tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Al estar involucrado, inmerso en temáticas de género, uno de los marcos teóricos más actuales que me ha hecho mucho sentido proviene de pensamiento feminista y tiene que ver con el enfoque de la interseccionalidad, ¿ya? Y creo que está muy en boga, por cierto, ahora, pero creo que permite establecer una buena relación entre estas dos dimensiones de la experiencia social, como es la experiencia corporal sexual, específicamente ligado a la identidad sexual y de género, junto con la clase social que es una categoría histórica, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en la actualidad estoy trabajando en un proyecto de investigación con parejas del mismo sexo y nos preguntamos cómo ha sido, ¿no?, la incorporación de la homofobia en sus propias experiencias y de alguna manera cómo esas experiencias de incorporación de la violencia sexual hacia ellos y ellas como personas de la diversidad sexual de alguna manera entran en juego en la relación, ¿no? Entonces, allí hay una serie de elementos, ¿no?, que atraviesan esa experiencia y claramente uno de esos elementos es el tema de la clase social. Porque, por ejemplo, tienes a personas que son de clase acomodada que a lo mejor un conserje les ha dicho algo, como un insulto, una injuria, versus personas, no sé, transgénero, ¿no?, pensando en otro proyecto de investigación anterior, en donde el ocultamiento de la identidad es algo transversal en su vida, o el tanteo de los espacios en donde puede expresar su identidad sexual, es algo que atraviesa el día a día, ¿no? Y es algo que incluso se evalúa antes de salir a la calle, ¿no? Entonces,
creo que es una relación interesante de analizar, pero también hay otras dimensiones, ¿no?, que da este enfoque teórico que señalo, que es el de la interseccionalidad. Nos permite establecer relaciones de interdependencia entre algunas dimensiones de la experiencia, ¿no?, como por ejemplo la edad, toda esta dimensión más corporal de la expresión de género, la orientación sexual, la raza, el nivel socioeconómico, entran en juego y entran en relación a la hora, digamos, de mostrar, ¿no?, en tu vida cotidiana y de actuar o vivir en determinados escenarios. Siento que claramente, por lo menos a partir de evidencia, ¿no?, y justamente que estoy en proceso analítico de estas entrevistas, la orientación sexual o de la mano con la identidad sexual y de género son sumamente relevantes de que sean analizadas con otras dimensiones de la experiencia. Y claramente quienes lo han pasado más mal son aquellas personas que han tenido unos entornos que no han sido protectores, y esos entornos pasan por los entornos familiares y entornos escolares, y allí entonces también el nivel socioeconómico a veces importa y otras veces no. Porque, por ejemplo, no sé, jóvenes que reportan que en colegios particulares de niños o niñas recibían insultos, injurias, bullying, ¿no?, de distintas formas. Entonces, la verdad es que, para tratar como de darle forma a la respuesta, ¿no?, en tanto me hacías una pregunta bien directa, creo que claramente son dos dimensiones de análisis de la realidad social que es importante de problematizar, pero es importante de incorporar otras dimensiones de análisis igualmente relevantes a la hora de hablar acerca de la experiencia sexual y de género. Gracias. Lo jurídico, por ejemplo, o sea, los derechos, porque en lo que decía Ricardo, no es lo mismo defenderte de una injuria cuando tú perteneces a un nivel socioeconómico elevado, que si tú perteneces a un nivel socioeconómico medio bajo, no vas a tener los mismos capitales culturales para poder defenderte, y tampoco el derecho, o sea, el derecho no representa a las personas, por ejemplo, LGTBI. Hay muchas dificultades jurídicas para el tema del reconocimiento de los cuerpos diversos, el transgénero, la transexualidad, es decir, no es lo mismo enfrentar el maltrato social con mayor resguardo, ¿no?, socioeconómico, que sin mayor resguardo socioeconómico. O sea, tampoco incluso los recursos cognitivos que puedes tener, aunque borro esa parte, no recursos cognitivos, sino la experiencia, ¿no? La experiencia con el saber. La experiencia con el saber a veces es muy, muy limitada y no tienes conciencia de tus derechos jurídicos. A eso me refiero. O sea, que es muy necesario esta comprensión de que la ley también debe representar las transformaciones corporales, ¿me entienden? Y poner en el tapete lo vincular de la sociedad. Sí. Gracias, Jimena. Yo, ya para ir cerrando, yo le quiero preguntar algo a Manuel. Manuel, en relación a lo que tú mencionabas respecto al trabajo que ha hecho Jimena, ¿tú plantearías en algún sentido que de esta forma se está generando algún conocimiento más contrahegemónico de alguna manera en relación a esto que muchas veces se puede criticar de las ciencias sociales, que cae en esta heteronomía o en esta imposición, digamos, sobre el sujeto que se investiga? O no sé si me podrías contar un poco de eso. A ver, parto de la base de que quienes estamos hoy día más comentando el libro Jimena tenemos todos una formación psicosocial, y que uno de los elementos importantes de la psicología social, que creo que todos los que estamos aquí de alguna manera escribimos, es la importancia que tiene el contexto, ¿no? Conectar
lo que nos ocurre, ¿verdad? Con el contexto dentro del cual tiene lugar. Aquello que nos ocurre es importante. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema que propuso antes Jimena, ¿verdad? El tema de la salud de las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? No conectar los problemas de salud de las mujeres, ¿verdad? O los significados asociados a determinados eventos con un modelo médico que de alguna manera transforma procesos naturales de las mujeres en patologías, es una cosa que no podemos dejar de hacer, ¿no? O sea, todas las fases del proceso natural de la vida sexual de una mujer son patologizados en nuestra cultura. Una cultura que de alguna manera nos descualifica para atender nuestros propios procesos de salud, para soportar el dolor, para vivir con la enfermedad o con cualquier... Entonces, claro, por ejemplo, ahí el trabajo de Iván Illich es una cosa ejemplar respecto de eso. Entonces, el tema de que entender qué le pasa a las personas implica más bien mirar su entorno, lo que ocurre alrededor de ellas. Es una cuestión fundamental. El contexto, en ese sentido, es súper importante, y tener que conectar eso con el contexto. Por ejemplo, si no conectamos que aunque la mayor parte del cáncer de pecho de las mujeres está directamente vinculado a las terapias hormonales sustitutivas, que el modelo médico hegemónico se encarga de venderles, ¿verdad? Y que mientras más, y ahí tienen injerencia negativa a otros efectos, ¿verdad? Otros eventos. La clase social ahí las hace particularmente propicias para recibir, porque tienen capacidad para adquirir las terapias hormonales sustitutivas. Y así con un montón de cosas a las que estamos habituadas en la vida, con formas de violencia, ¿verdad?, que están demasiado naturalizadas, porque hay un modelo médico hegemónico que nos dice de que nosotros no tenemos saber sobre nuestro cuerpo, nos niega nuestros saberes, y por lo tanto, y eso más evidente aún en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos la obligación también, quienes trabajamos en esta área, de hacer esa conexión. La psicología social se ha preocupado desde siempre, ¿verdad?, por el tema del contexto. Es una particular manera de acercarnos a los fenómenos, una particular manera de mirar que articula niveles de análisis, lo individual con lo colectivo, ¿verdad?, con lo social, que se centra en el rol que tiene el conflicto, ¿verdad?, como motor de las transformaciones, de los cambios, y cómo nuestro único poder está básicamente en evidenciar ese conflicto en el plano social, transformar, ¿verdad?, nuestras opiniones, nuestras divergencias en eso. Vuelvo a lo que decía delante también, el cambio en las relaciones sociales es fundamental. Ahora, eso no se produce porque uno quiera, simplemente. Eso requiere de procesos colectivos, amplios, de envergadura, donde estas cuestiones que hace Jimena, ¿verdad?, contribuyen, ¿verdad? Y pueden ser un grano de arena, pero de pronto nos damos cuenta con que ya tenemos una playa entera algún día y cambiamos estas cosas. Jimena nos hablaba del caso mexicano, ¿verdad?, cuando leemos a Rita Segato, ¿verdad? Nos damos cuenta que es un país terrible, pero también donde hay cuestiones que son hermosas. Desde el año 94 que no hay un crimen femicida de mujeres en territorio zapatista. Tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Es la fuerza de las ideas, de las convicciones? No, lo que hay ahí es un modo de vida que es distinto, que valora a las personas de una manera distinta y que produce relaciones que no hacen que este tipo de cuestiones en donde el deseo de dominar, el deseo de subyugar al otro estén tan presentes. Al otro lado tenemos Juárez, ¿no? Ciudad Juárez, ¿verdad?, donde los crímenes más horrorosos que hemos conocido, las violaciones correctivas son cuestiones de cada día. ¿Por qué? Porque hay modelos de relaciones. Por eso no se puede ser feminista y no ser anticapitalista, y no se puede ser feminista y ser antijerárquico, y no se puede ser feminista, ¿verdad?, definitivamente, sin ser o patrocinar, ¿verdad?, todas las luchas en todos los lugares que sean proponerse al dominio de unos sobre otros, a las jerarquías o a las ideas que de alguna manera encubren esas relaciones cotidianas que ponen a uno, ¿verdad?, en situación de desventaja respecto de otros, ¿no? A los que estudiamos los temas de prejuicio nos damos cuenta que siempre el prejuicio termina por favorecer a alguien, ¿no? Hombres, heterosexuales, de clase alta, jóvenes, lo que uno quiera. Y ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, la importancia que tiene el pensamiento, por ejemplo, de la interseccionalidad en esto, ¿no? Crenshaw, desde los años 70, y el pensamiento interseccional, ¿verdad?, crece al amparo de la lucha por los derechos civiles de las mujeres radicales negras en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los problemas de las mujeres no eran los mismos problemas de todas las mujeres. No hay un cuerpo, hay muchos cuerpos, ¿ya? Y esos muchos cuerpos tienen problemas que son distintos, o se dicen de muchas maneras diferentes. El cuerpo de las mujeres negras tenía unas problemáticas que eran distintas a las de las mujeres blancas.
Y así lo podemos ver, ser mujer, ser indígena, ser pobre en nuestro país, y tener una orientación sexual diferente, son todos elementos que van sumando, ¿verdad? Que se solapan, pero que van sumando, haciendo que aparezcan negatividades distintas, con las cuales las personas tienen que vivir y lidiar cotidianamente. Uno de los estudios que nos tocó participar junto con Ricardo, nos dábamos cuenta que hay formas mucho más, si se quiere, que nosotros a primera vista se nos podrían antojar o parecer como menos graves, ¿verdad? Uno decía, bueno, vamos a graduar un listado de cosas que le pueden haber ocurrido a las personas, ¿verdad? Trans, o a las personas, ¿verdad? Con orientación sexual distinta, entre gay, lesbianas, ¿verdad? O no binarias. Pero nosotros poníamos en el listado las burlas arriba, ¿verdad? Y poníamos abajo los eventos en donde había violencia física o sexual. Pero las personas nos decían sistemáticamente que lo que más les había atormentado, ¿verdad? O efectos más duraderos que tenían sus vidas eran cuestiones como el de las burlas, en el espacio más, en donde se supone que alguien debía cuidarte y toleraba eso. La familia, la escuela, son persistentes, son dosis sistemáticas, ¿verdad? En donde tú tienes a personas sometidas al escarnio del resto, y donde además lo haces con la quiesencia de las personas que deben de cuidarte. Entonces, creo que efectivamente conectar este tipo de experiencias que desde fuera a nosotros se nos podrían aparecer o podríamos interpretar de manera poco apropiada, escuchando a las personas y tratando de que conecten esto con sus propias vidas, ¿verdad? Con los propios patrones de relaciones que establecen, o que se ven muchas veces forzados a establecer, es fundamental. Entonces la preocupación por ese contexto es una de las cuestiones fundamentales de la psicología. No va a ser ningún grupo en particular el que logre alterar eso, pero todas estas son pequeñas tareas que van contribuyendo a este trabajo, ¿verdad?, de Hércules, ¿verdad?, que de alguna manera es el de transformar esta sociedad. Pero por eso creo que de alguna manera aquí tenemos una herramienta que sirve como una guía, que nos permite a nosotros hacer dialogar a las personas, que esas personas comenten sus experiencias o cuenten sus experiencias, muchas veces experiencias negadas, ¿verdad? O silenciadas por ellas mismas, que no han encontrado espacio para salir, que de esa conversación emerja una conciencia que les permite enjuiciar por qué me pasa esto, por qué esto ocurre, por qué tenemos que vivir así, qué nos obliga a esto, qué nos fuerza, cómo lo cambiamos. Son todas preguntas que emergen en esos espacios. Por lo tanto, se trata de una acción eminentemente política. Yo felicito el trabajo de Jimena y el de tantas otras y otros, Ricardo, ¿verdad? Hay mucha gente que está muy cercana a esto, que durante muchos años ha venido haciendo una investigación y un trabajo de intervención sistemático, que tiene que ver con cómo vamos alterando esos patrones de relaciones, con cómo vamos contribuyendo de alguna manera a visibilizar ciertas violencias, a intentar incidir en los espacios público, pero también en los espacios privados de la vida de las personas, ¿verdad? Y cómo también uno va haciendo un trabajo sobre uno mismo, porque finalmente nosotros somos los que contribuimos también a eso. Nosotros mantenemos ciertas relaciones de las que a veces no somos conscientes, porque no hemos formado en ellas, porque están naturalizadas, y que entonces hemos tenido que aprender también de alguna manera todos a revisar nuestras vidas, a conectarlas con nuestro quehacer, y creo que si nos salimos de ese marco más positivista, ¿verdad?, que aludía Ricardo de alguna forma, también tenemos que asumir de que esta también es una lucha política, de que el espacio de la academia, el espacio de la investigación, no es sino, parafraseando por allí, ¿verdad?, la continuación de la política, pero por otros medios, ¿no? ¿Verdad? Así que a mí me parece que efectivamente estamos en ese campo, que en esto no tenemos que perder la ingenuidad o estar dispuestos a perder la ingenuidad, porque efectivamente aquí las cosas están concatenadas y las violencias que nosotros podemos detectar cotidianamente en los espacios cotidianos son violencias que también vienen dadas por un contexto que las fomenta, que las permite. Todas esas categorías que nombra Ricardo son categorías, no son cualquier categoría, son categorías importantes para segmentar nuestra sociedad, para de alguna manera segmentar con uso político, ¿verdad?, nuestras sociedades. Y por lo tanto creo que tenemos que ser conscientes de eso, y creo que cualquiera de estos trabajos lo que nos abre es la posibilidad de poder, primero, recuperar la posibilidad de dialogar, de pensar con otras y otros, de juntarnos a pensar la vida que queremos, a cuestionarnos sobre nuestras propias formas de estar siendo en el mundo, ¿verdad?, para justamente poder devenir otros y poder modificar también nuestras formas de ser.
Gracias, Manuel. Bueno, ya van a ser las 8, llevamos 2 horas hablando. Pero está magnífico. Así es que no sé si, Gisela, hay algo más, algún mensaje o algo que decir, o nos despedimos. Jimena nos contará dónde encontrar el libro. Sí, Yo quiero- precisamente. sí, Adelante, perdón. Jimena. Adelante. Yo quería decir que el libro se puede encontrar, o sea, se puede bajar gratis de mi sitio web, que va a estar seguramente puesto en el chat, ¿no? de esta reunión, y que también va a estar en la biblioteca regional, ¿no es cierto?, a disposición, pero para la gente que está lejos, igual se puede conseguir a través de bajarlo de mi sitio web. Y bueno, evidentemente lo vende también, lo venden en Reel. En la biblioteca, ¿no? Claro, pero mejor es tenerlo gratis. Gracias, Jimena. Muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos han preguntado dónde conseguir el libro. Nosotros vamos a publicar durante el fin de semana las fotos de este conversatorio, y vamos a también publicar el link de tu sitio para que la gente pueda acceder a él y pueda bajar gratuitamente el libro. Y bueno, cuando retornemos a nuestras actividades presenciales, también podrán encontrarlo como parte de nuestra colección en el área de la memoria y regional de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Yo quiero agradecerte, Jimena, de forma muy especial la confianza que depositaste en este recinto bibliotecario para poder presentar este interesante libro, y a ti, María Constanza, por supuesto, toda la colaboración. Y también agradecerle a Manuel y a Ricardo sus aportes y la participación en esta hermosa actividad. También dejarlos invitados a todos a que puedan revisar nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl. Ahí podrán encontrar las noticias, todas las actividades más destacadas de la cartelera de extensión cultural que ofrece mensualmente la Biblioteca Regional de Antofagasta, y dejarlos también cordialmente invitados a las actividades de enero y febrero, meses en que la biblioteca celebra las vacaciones de verano. ¿Ya? Así es que todos ahí a googlear la página de la biblioteca para ponerse en sintonía con nuestras actividades. En nombre del equipo de la Biblioteca Regional de Antofagasta, agradecerle a todos ustedes que nos hayan podido ver a través de esta transmisión, a Jimena, a Manuel, a Ricardo y a María Constanza, un abrazo fraternal y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, que estén bien. Gracias a Manu, y gracias a Ricardo por estar, y gracias a ti, María Constanza, por hacer que esto sea animado y divertido. Ha sido una felicidad. Y eso que me aguanté las bromas que tenía. No. Y es que me lo has dicho. No, te voy a preguntar, Jimena, antes de cerrar, ¿tú te has hecho tu propio mapa o no? No, no me lo he hecho. Hagamos un mapa, yo me quiero hacer el mío. Mapas, sí, Manuel, hagámonos mapas. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, así es. Colgué en los comentarios del grupo de Facebook, por donde está haciendo la transmisión, el link que Jimena compartió. Sí. Perfecto, súper. Muchas gracias, Ricardo. Nosotros hablando del cuerpo todo el rato y somos una pura cara, una pura cabeza. Somos una pura cabeza de cartiana. Oye. Ya, gracias. Sí. Un abrazo para todos. Cuídense. Muchas gracias. Chao, 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 Ricardo. Chao, Coco. Chao. Chao, Giselle. Abrazo, gracias. Vámonos. Chao. Chao.